El pastor Jairo nos compartió sobre Saulo, el perseguidor de la iglesia, al cual Jesús le sale al encuentro para llamarlo a su reino. Ahora recordemos un poco de la historia de Saulo. Desde el capítulo 8, la Biblia nos habla de que Saulo causaba estragos a la iglesia del Señor. ¿Y cómo causaba esos estragos? Pablo era un hombre muy apasionado por sus creencias, defendía a capa y espada sus creencias, en este caso las creencias judías, y todo aquel, en este caso a los cristianos, todo aquel que predicara otro mensaje que fuera en contra de la Torá o las Escrituras, entonces Saulo iba y les atrapaba. El capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo entraba a las casas, en este caso las casas de los cristianos, y dice que cogía a los cristianos y los arrastraba, no los invitaba. Venga hermano, yo le invito a la cárcel. No, los arrastraba y los encarcelaba. Capítulo 9, versículo 1, habla acerca de que Saulo respiraba amenazas. Y no eran amenazas de nos vemos en la salida. No, eran amenazas de muerte, donde las personas huían por temor a que Saulo, les capturara. Saulo pide cartas de extradición para ir a Damasco y sorprender a algunos creyentes y llevarlos ante el jefe de los sacerdotes. En ese proceso, Saulo tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Tiene ese encuentro personal con Jesús, queda ciego por 3 días, y en ese proceso de estar ciego por 3 días, Dios le habla a un siervo llamado Ananías, al cual Dios le dice: vaya e impóngale las manos a Saulo, vaya, ore por él. Y Ananías dice: un momentico, Señor, yo he oído hablar muchas cosas malas de ese hombre. Le pregunto, ¿usted ha oído hablar cosas malas de otros? Seguramente. Ananías había escuchado muchas cosas malas de Saulo, y dentro de esas cosas malas había escuchado cosas horribles que le había hecho a los del camino o a los creyentes del Señor. Saulo entonces era un hombre despiadado, un hombre que consintió la muerte de un inocente llamado Esteban, un hombre que no respiraba amor, que no destilaba ternura, no, era un hombre que destilaba venganza, juicio, muerte contra otros. ¿Qué haría usted si aquel hombre se sentara a su lado el día de hoy? Ese hombre que persiguió las familias, que arrestó a hombres y mujeres inocentes, que se llevó a niños presos, adolescentes y jóvenes presos por proclamar su fe en Jesús. ¿Qué pasaría si ese hombre que le hizo daño a su familia, que la privó de la libertad y aunque consintió su muerte, se sentara al lado suyo el día de hoy? Pregúntele a la persona que está a su lado: ¿qué haría usted? Y trate de responderle: ¿usted qué haría? Si a mí me sucediera lo mismo, yo estaría muy nervioso, muy nervioso. Ahora, colombianos, digo colombianos porque sé que entre nosotros hay personas de otra nacionalidad,
Pero colombianos, ¿qué pasaría si una persona alzada en armas, en medio de este proceso de firmar la paz, que no sabemos cuándo va a suceder, oremos para que suceda, pero qué pasaría si una persona alzada en armas hoy se sentara a su lado y que usted le reconociera? Que usted supiera que esa persona que está a su lado es una persona que ha sido muy mala. Y que esa persona se sentara a su lado con la primicia de que se ha convertido al Señor, de que el Señor le ha tocado su corazón. ¿Creería usted en esa conversión? Yo, en mi humanidad, dudaría. Y el texto que vamos a estar viendo hoy tiene que ver con una situación parecida. Le invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 9 y vamos a estar mirando desde el versículo 19 al 31. Hechos capítulo 9, versículos del 19 al 31. La parte B del versículo 19 dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregárselos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Versículo 23. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, un falso positivo. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Saulo había tenido un encuentro con Jesús y ya estaba predicando en las sinagogas a judíos. Ahora, Saulo tenía una reputación en medio del contexto judío. Para los judíos, Pablo era ese hombre que defendía esas leyes, que defendía las creencias que ellos como nación judía creían. Pablo era ese hombre que defendía a capa y espada sus creencias. Ahora, estos judíos estaban acostumbrados a escuchar de Saulo cierto tipo de discurso. Cuando uno ve por ahí en las noticias que van y capturan a alguien, le dicen por qué lo están capturando, ¿sí o no? Y le leen los derechos. Es posible que
Saulo hiciera lo mismo, capturaba a cristianos y les decía: los capturamos porque ustedes están predicando algo en contra de la Torá. Los judíos ya habían escuchado y sabían cómo era el discurso de Saulo. Y Saulo viaja a Damasco con cartas de extradición, con una orden judicial para capturar a creyentes. Y el versículo 21 dice: todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Mire la reputación que ya tenía Saulo. ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? No era una orden secreta. Todo el mundo sabía que Saulo había viajado a Damasco para capturar a los del camino. Ahora, imagínense el impacto de la noticia para estos judíos. Un momentico, no entendemos. Usted viene aquí a capturar cristianos y ahora está predicando en nombre de Jesús. Está predicando ese nombre que esos cristianos invocan. Para los judíos, de ese momento, esa noticia tuvo que haber sido de un impacto muy fuerte. Y dice el texto que ellos estaban confundidos. No entendemos, por favor, que alguien nos explique. Ellos estaban confundidos porque estaban escuchando un mensaje diferente de Saulo, y era el mensaje del Evangelio. Pero es curioso que estos judíos, mencionan el pasado de Saulo para cuestionarlo. Ellos mencionan el pasado para atacarlo, para quitarle autoridad en su predicación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando viene el enemigo, cuando vienen personas y nos atacan por nuestro pasado? ¿Qué hacemos? Muchas veces, en medio de los ataques del pasado, en medio de las acusaciones por lo que hemos hecho, que ha ido en contra del Señor, en medio de eso muchas veces tendemos a desanimarnos en nuestra fe. Sí, yo mejor no vuelvo por allá. No, es que yo no soy lo suficientemente digno. Es que eso es para santos. Ahora, el texto dice que en medio de esas acusaciones, Saulo, el versículo 22 dice: pero Saulo cobraba cada vez más fuerzas, y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. En medio de la acusación, Pablo no se justificó, simplemente mostró a Cristo, el único que podría justificarlo delante de aquel al cual un día le rendiríamos cuentas, y es a Dios. Ahora, en medio de Saulo predicar el Evangelio, versículo 23 dice: después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Saulo se da cuenta de que lo quieren eliminar. ¿Qué persona, cuando sabe que lo van a matar, se queda quieto? Venga, pues máteme. No, yo creo que si ahí me dicen que me van a matar, yo salgo corriendo. Y fue lo que efectivamente Saulo hizo. Saulo huye. Y en ese proceso de huir, como la única entrada oficial eran unas puertas que estaban obviamente, valga la redundancia, en la entrada de la ciudad. Él sabía que por esas puertas no podía pasar porque estaban siendo vigiladas, y sus discípulos lo bajan por un lado de la muralla. El texto dice que por una abertura. Unos comentaristas dicen que posiblemente pudo haber sido también por una ventana.
Las murallas eran tan grandes que habían casas que estaban dentro de las murallas. Eso nos recuerda en Josué capítulo 2, cuando los 2 espías enviados por Josué y hospedados en la casa de una prostituta para reconocer la tierra de Jericó, estaban siendo perseguidos y esta prostituta les baja por la ventana. Bueno, una soga les baja por la ventana. Podría haber pasado algo así parecido. Ahora mire que Saulo huye de Damasco. Y Saulo huye a Jerusalén. Se va a otra ciudad. Y curiosamente el que un día persiguió creyentes, ahora era fugitivo por serlo. El que un día persiguió creyentes, ahora se había convertido en un fugitivo. Y si usted es un fugitivo, si usted es perseguido por la justicia, usted está por el mundo diciendo, hola, estoy aquí. Usted está poniendo en su Facebook el estado, estoy feliz, y pone y etiqueta su ubicación. No, ¿cierto que no? Si usted está siendo perseguido, usted no quiere que nadie se dé cuenta de dónde está. Usted huye, corre. Ahora, ¿usted está feliz? No. Un fugitivo, me imagino que estaría angustiado. Un fugitivo estaría temeroso, muy asustado, porque en cualquier momento lo podrían aprender. Es posible entonces que Saulo está experimentando ese tipo de sentimientos. Ahora pensemos un momento en algo, y es, Saulo está huyendo y en medio de su vida él trata de juntarse con los discípulos que estaban en Jerusalén. Y dice el versículo 26 que él trató de juntarse con los discípulos que estaban en Jerusalén y ellos le tenían miedo. Ellos lo estaban rechazando porque ellos conocían que Saulo tenía cartas de extradición en contra de ellos. Entonces, Saulo no podía volver donde los judíos, porque lo odiaban y querían matarlo, pero tampoco podía integrarse con los cristianos en Jerusalén, porque le tenían miedo. Estaba en jaque. ¿Sabe jugar ajedrez? Yo he intentado jugar ajedrez y no me gusta porque siempre me ponen en jaque. ¿Qué hace uno cuando está en jaque? Uno no sabe para dónde moverse. Y eso es lo que estaba experimentando Saulo. Un jaque. Un jaque. Ahora, pensemos en las personas que están llegando nuevas a esta comunidad, que han llegado en los últimos meses. Personas que, por tomar una decisión de buscar al Señor, han sido rechazadas en sus familias. Están siendo objeto de burla en sus empresas, en su universidad, en su colegio. Pensemos en aquellos que han estado llegando y que han estado experimentando ese jaque. Jaque porque están siendo rechazados afuera, pero cuando llegan a la iglesia, tampoco los están recibiendo como se debería. ¿Será que cuando los nuevos llegan a esta iglesia, será que experimentan lo mismo que Saulo estaba experimentando? Rechazo, indiferencia, miedo. Ahora le pregunto, ¿será que como iglesia estamos listos para recibir a otros? En medio de el proceso que se va a firmar de paz, ¿será que estamos como iglesia preparados para recibir alguno de esas miles de personas alzadas en armas que tomaron la decisión de dejarlas? ¿Será que como iglesia estamos listos? ¿O será que si por las puertas de este lugar, de esta sede, entran 2 mujeres cogidas de la mano con un niño, ¿será que estamos listos para recibirles?
Yo creo firmemente que Dios puede cambiar a las personas más equivocadas. Y aún a las que creen que su camino ha sido correcto. Ahora, es natural el miedo que la iglesia primitiva estaba experimentando. Es natural, ellos son humanos, experimentan ese tipo de sentimientos, miedo, temor, sospecha. Ahora, no pensemos ya solo en la iglesia. No pensemos en el temor que sentía la iglesia en Jerusalén. Pensemos en Saulo. ¿Qué hizo Saulo cuando se encuentra a una iglesia que no es lo que él esperaba? Porque si Saulo huye a Jerusalén es porque él tenía la esperanza de que allí le ayudaran. Pero no estaba pasando eso, no le estaban ayudando, lo estaban rechazando. ¿Qué hacemos entonces cuando la iglesia no es lo que nosotros esperábamos? ¿Qué hacemos cuando el pastor no nos saludó? O el líder o la persona que te discipula no te llamó esta semana o no te ha llamado por un mes. ¿Qué hacemos cuando el día de entregar la tarjeta de Tú en mi casa, nadie nos entrega a nosotros una tarjeta? Y todos van a almorzar menos nosotros. ¿Qué hacemos cuando escuchamos chismes que dañan nuestra imagen o reputación? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que otros hablan mal de nuestra integridad? ¿Qué hacemos cuando nos decepciona nuestro hermano? Cuando nuestro hermano nos falla. ¿Qué hacemos cuando las relaciones entre nosotros se rompen? Ahora, el impacto de la noticia no era solo en los judíos de Damasco, sino en los cristianos de Jerusalén. El que perseguía a muerte a los cristianos hoy dice que quiere ser parte de ellos. Eso es una super noticia, es una primicia, una noticia de impacto. Ahora, la iglesia experimenta el temor. ¿Qué hace la iglesia entonces frente a ese temor, que es natural? Y en medio de ese temor, porque el texto dice que todos en Jerusalén, hablando de los cristianos, le tenían temor a Saulo, aparece un hombre llamado, o más bien apodado, Bernabé. Lo digo apodado porque el nombre real de Bernabé era José. Había recibido el apodo de Bernabé porque Bernabé significa hijo de consolación. Y es posible que le hayan puesto a José Bernabé porque era una persona afectiva. Porque Bernabé era ese que lloraba con otros. Bernabé era tal vez aquel que saludaba al nuevo cuando toda la iglesia se iba. Bernabé estaba viendo lo que otros no podían ver en Saulo, y era un corazón necesitado de aceptación. Ahora, unos se quedan en el temor, y es natural, pero otros como Bernabé van más allá del temor que están experimentando. Bernabé tenía un corazón compasivo, era aquel que trabajaba con los necesitados. Bernabé entendió que la iglesia es un refugio para pecadores. Bernabé entendió que la iglesia no es un club para el cual hay que comprar una membresía. Bernabé entendió que la iglesia no estaba formada por grupitos cerrados. Bernabé entendió que la iglesia era un refugio para aquellos pecadores que necesitaban de la gracia del Señor. Y en medio de una sociedad egoísta como la de hoy, necesitamos más Bernabés. En medio de la indiferencia social, necesitamos más Bernabés. Saulo, claro, venía sufriendo. ¿Quién sabe en qué estado emocional estaba él? Pero Bernabé también estaba sufriendo.
Porque la iglesia del Señor ya había experimentado la primera persecución, o los inicios más bien de la persecución. Recuerde en semanas pasadas que se nos habló acerca de Esteban, el primer mártir, hombre apedreado a muerte por proclamar una fe en Jesús. Entonces los cristianos no estaban felices, no, ellos también estaban sufriendo, ellos también estaban experimentando el temor, la zozobra. Pero recuerde que siempre hay alguien que sufre más que usted, y fue lo que Bernabé entendió. Bernabé entendió que también había alguien que sufría más que él. A veces nosotros creemos que nadie sufre como nosotros. No, es que nadie me entiende, nadie jamás ha experimentado el dolor que yo estoy experimentando. ¿Ha escuchado usted personas así? Que dicen, no, es que nadie sufre como yo sufro. Bernabé sabía que había alguien que sufría aún más que él. Pero algo bonito que sucede con Bernabé, aparte de acogerlo, porque Bernabé lo acoge, lo toma para él, se hace cargo de él. Es posible que Bernabé entonces, antes de llevarlo a los discípulos del Señor, le haya escuchado primero. Si a mí me dicen, venga Jair, es que yo necesito hablar con el pastor Jairo. Yo, sí, pues, yo le digo, pero pues más o menos como que, ¿qué se trata? Como para que el pastor sepa. Si usted va a pedir una consejería, lo más normal es que usted diga, mire, yo necesito una consejería en esta área, como para que el consejero se vaya preparando, ¿cierto? Es posible entonces que Bernabé hubiese escuchado a Saulo antes de interceder por él ante los apóstoles. Lo segundo que debe hacer una iglesia que restaura es una iglesia que escucha. El versículo 27 dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Y Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, etcétera, etcétera. Ahora dice el texto que Saulo le describió a los apóstoles en detalle. ¿Se ha encontrado usted con personas que le gusta hablar todo con detalles? Mi esposa me dice, ¿y cómo te fue? Bien. Pero si yo le pregunto a ella, ¿cómo te fue a ti? Ahí se queda un rato con todos los detalles. Es posible que Saulo haya hecho lo mismo. Dio muchos detalles de su conversión. Y en ese proceso los discípulos le escucharon. Ahora, la fe de Saulo fue probada. Ya sabemos esto. La fe de Saulo fue probada en medio de ser perseguido, de ser fugitivo. Pero el amor de la iglesia también fue probado. La iglesia inicialmente rechazó a Saulo. Y cuando nosotros pensamos en la iglesia del Señor, por el hecho de ser la iglesia del Señor, creemos que esa iglesia es perfecta. Creemos que la iglesia no nos va a fallar, creemos que la iglesia no nos va a defraudar, que siempre va a estar con nosotros, que no comete errores. Y no es con lo que Saulo se encontró. Ahora, ¿qué hace usted entonces, como lo decía ahora, cuando la iglesia no es lo que usted espera? Pero mire, recordemos que la iglesia es imperfecta, porque usted y yo estamos en ella. Sencillo. Ahora, Saulo, en ese proceso de contar su historia, hizo algo que para muchos de nosotros ha sido muy bueno. Y es que cuando contamos nuestra historia, en muchas ocasiones experimentamos libertad y sanidad de parte del Señor. ¿Ha contado usted su historia a otros? ¿Ha contado usted su testimonio a otras personas? Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando escuchamos esos testimonios? ¿Será que condenamos a la persona? ¿Será que le decimos, uy, hermano, yo conocí a personas pecadoras y usted? ¿Escuchamos entonces
a otros para afirmarlos en la gracia del Señor, no para condenarles. Ellos ya saben que son pecadores, aunque a algunos hay que recordárselos. Pero usted y yo escuchamos para acompañar a otras personas en su proceso de sanidad y restauración. Entonces, abra su oído, tenga oídos atentos a escuchar el testimonio de otros. No estemos esperando a que la persona diga amén, eso era todo. Escuchemos. Lo tercero que hace la iglesia en el versículo 28 dice: así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Lo tercero que este pasaje nos deja ver es que la iglesia acompañó a Saulo. Dice el texto que se quedó con ellos, no lo rechazaron. Mano, muy lindo su testimonio, excelente que Dios lo haya rescatado, pero búsquese otra iglesia. Esta iglesia no es para usted. No, eso no le dijeron los discípulos. Los discípulos no le dijeron: hermano, esta doctrina es muy fuerte, esta doctrina es muy radical, esto es para santos. Ellos lo acogieron, lo escucharon, pero también lo acompañaron, le brindaron amistad, le permitieron estar cerca a ellos. Una necesidad de nosotros los creyentes es sentirnos rodeados por otros. A peligro de aquellos creyentes que quieren vivir una fe solos. A peligro. ¿Y por qué es una necesidad en el creyente sentirse rodeado? Porque en medio de vivir nuestra fe con otros, somos afirmados en el Señor. Somos instruidos en aquellas cosas que ignoramos, somos exhortados en aquellas cosas que no estamos tan ajustados. Somos capacitados para servir mejor al Señor. Rodeados por otros somos sanados y animados cuando queremos tirar la toalla. Ahora es interesante que el versículo 30 dice, desde el versículo 29 dice que Saulo conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero esos judíos se proponían eliminarlo. Antes, cuando en el primer intento de querer desaparecer a Saulo se da cuenta. En este caso el texto dice que Saulo no se dio cuenta. Dice que los que se dieron cuenta fueron los hermanos. Un momentico, espere, no entiendo. En el versículo 26 hablaba de esos hermanos como los discípulos. Mostraron a Saulo en el versículo 26 y a los discípulos de una manera distante. Ahora ya los muestra de una manera cercana. Ya dice hermanos. Esto nos dice entonces que estos discípulos del Señor le acogieron como parte de la familia de la fe. Le consideraron su hermano. Saulo es un conocido. Sí, el hombre se arrepintió, no. Le consideraron como parte de ellos. Y se preocuparon por su bienestar, porque dice el versículo 30 que cuando los hermanos se enteraron de que querían eliminar a Saulo, lo tomaron, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso, al lugar natal de Saulo, a que le predicara a los suyos, a que viviera su fe con los suyos, a que anunciara la fe en Jesucristo a los suyos. Otra prueba del cristiano, ¿no? Anunciar su fe a su familia. La familia de la fe debe entonces preocuparse por todo aquello que esté a su alcance para ayudar a otros. Bernabé hizo lo que estaba a su alcance, pero también pudo haber entendido que habían cosas que él no podía hacer por él. Y por eso lo lleva a los discípulos, porque él sabía que con ellos podía experimentar también algo muy fuerte en el Señor. Aquel que un día fue temido y rechazado, como lo hablamos en el versículo 26, ahora es amado. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Qué va a hacer usted con personas que están llegando a la comunidad? Sean personas que ya llevan un tiempo con el Señor o personas que apenas están conociendo de Dios. Entonces, hagamos este sermón un poco más práctico.
Lo primero que usted y yo debemos hacer, como una iglesia que restaura, que se preocupa por otros, es seamos intencionales. Intencionales como Bernabé. Es posible, tal vez, es posible que Bernabé esperó a Saulo que saliera de el recibimiento de los nuevos. Mano, mucho gusto. Bernabé, Saulo, venga, le invito a tomar un cafecito. Tal vez tenían café gratis en ese tiempo. Pero Bernabé fue intencional. Bernabé no le brindó indiferencia en medio de su temor, en medio de sus dudas. Bernabé no le brindó la espalda. Bernabé le brindó el hombro a Saulo. Ese hombro de consolación. No saludemos a las personas que están llegando a la iglesia por saludarlos, por ser formales. Preguntemos el nombre. Y si a usted le pasa lo mismo que a mí, que se nos olvida muy fácil los nombres, preguntémoselo 1000 veces hasta que podamos aprender el nombre de la persona. Tratemos de romper el hielo. La persona llega con temor, con dudas, preguntas. Pregúntele entonces usted, ¿dónde vive? ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? Seamos intencionales en acercarnos a otras personas. Si somos una familia de la fe, hagámoslos sentir como tal. Hagamos sentir a otras personas como parte de nosotros. Lo segundo que podemos hacer es conectemos a los necesitados con otros. No solo presénteselo usted, preséntele también a otras personas. Hágale sentir que también tiene otros hermanos en la fe que pueden también ayudarle. Si usted va a un lugar y no es bien recibido, ¿usted volvería? Es muy posible que no. ¿Se ha preguntado entonces qué han sentido otras personas frente a nuestro rechazo o indiferencia? ¿Será que muchas personas que han sido llamadas por el Señor a su reino no están en este lugar, sino que están en otro lugar porque usted y yo fuimos indiferentes? Porque ellos no se sintieron como parte de una familia de la fe. Nuestra tarea entonces es conectar a otras personas con la verdad del Evangelio. Y lo tercero es brindemos amistad sincera. Brindemos a otros amistad sincera. Y en esa amistad hagamos como la iglesia. Cuidemos los intereses de nuestros hermanos. Preocupémonos por ellos. La iglesia se preocupó por la seguridad de Saulo. Preocupémonos entonces por esas personas. Si vemos que hay algo que pueda dañarles, oremos por ellos, pero también advirtámosles. Construyamos relaciones, pero también cuidémoslas. Por favor, busquemos entonces siempre lo mejor para otras personas. Recuerde que Jesús fue intencional al llamar a otros. Recuerde que Jesús siempre buscó no tocar las emociones de las multitudes, sino tocar el corazón de las personas para transformarlas. Jesús se preocupó por los necesitados, se ocupó de los rechazados. Un día Jesús nos vio a nosotros desprotegidos, a la merced del pecado. Un día Jesús nos vio a nosotros con vidas en jaque mate y Él vino a nuestro encuentro. Recordemos que un día estábamos condenados a la muerte y la separación eterna y llegó Jesús a llamarnos a su reino. Jesús un día nos vio a nosotros necesitados de un Salvador, fugitivos por el mundo, por una deuda que no podíamos pagar. Siendo fugitivos, Jesús tomó nuestro pecado y nos justificó delante del juez supremo. No perdamos nosotros la esencia de los rediles. Los rediles se han caracterizado por ser comunidades familiares, comunidades donde
Todos nos conocemos. Y en medio del crecimiento acelerado que el Señor ha dado a esta comunidad, por favor, cuidemos en seguir siendo una iglesia familiar. Ahora, la gente servir a Dios es solo en lugares visibles. Bernabé no pertenecía formalmente a un ministerio, pero asumió personalmente que debería acoger a Saulo. Bernabé no era ni siquiera del ministerio de nuevos. No pertenecía a un ministerio que se llamaba Hijos de Consolación. Pero en la informalidad buscó cómo servir a otros. Pero usted también puede servir de manera formal. Recuerde que tenemos convocatoria abierta para algunos ministerios. Ahora, usted lleva algún tiempo ya en la comunidad. ¿Hay alguien que le cuida a usted? Y mire, no espere a ser parte de un ministerio formal de la comunidad. Si puede hacerlo, perfecto. Pero si no, escuche a otras personas, acójalas, acompáñelas. Si usted ve que no puede ayudarles en su realidad, remítalo a otros, no lo deje muriéndose. Está bien, como iglesia nos falta camino que recorrer en el campo de la consejería, en el acompañamiento, y créame que ya se está pensando en cómo fortalecer esto. Se está invirtiendo y preparando a líderes para que acompañen a otras personas. Sin embargo, en medio de la informalidad, usted y yo podemos ayudar a otras personas. Involúcrese en otros ministerios, en otros espacios donde pueda crecer. Deje que otras personas le acompañen. Ahora, algo hermoso que sucede, que nos muestra el texto, es que la iglesia, el versículo 31 dice que mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Aún sin perseguir el crecimiento, la iglesia crece, pues el Señor es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. La iglesia, el crecimiento entonces es un fruto de una iglesia que acoge estas tres cosas: acompaña, escucha y acoge. Creceremos bien entonces como iglesia, porque hay otros que crecen mal, si no perseguimos el crecimiento. Si más bien perseguimos estas tres cosas, si nos enfocamos en estas tres cosas, y en ese proceso Dios irá entonces añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Pregúntese primero, ¿en cuál de estos tres puntos el Señor le ha ministrado esta mañana? Recuerde, somos llamados a dar, también a recibir. Usted es muy posible que haya recibido o haya mirado en su silla esa tarjetica. ¿Algunos encontraron esa tarjetica en su silla? Es muy posible que así haya pasado. Por favor, coja esta tarjetica de tú en mi casa. Y hagamos de este sermón algo aún mucho más práctico. Oremos por un minuto al Señor. El próximo domingo tendremos la Santa Cena. Y recordemos que no solo celebramos la Cena del Señor, sino también la comunión que el Señor nos permite tener los unos con los otros. ¿Qué tal entonces si usted se toma un minuto, si está con su esposa, con sus hijos? ¿Qué tal si usted se toma 2 minutos para orar y conversar acerca de qué persona puede usted invitar el próximo domingo a almorzar o a tomar un alguito, pan con chocolate? ¿Qué tal si piensa por un momento en cómo puede conectarse, acoger a otras personas? Entonces, por favor, tomémonos un minutico para orar, pero también para conversar en nuestra familia acerca de qué persona
podemos invitar el próximo domingo para que acojamos, escuchemos o acompañemos. Si usted vino hoy por primera vez, segunda vez, tranquilo, déjese invitar. Por favor, trate de pensar en alguien con el cual usted no tenga una muy buena relación, o aún que sean personas con las que se han dañado las relaciones, y que sea un espacio para otra vez fortalecer aquellas relaciones rotas. Pero por favor, pensemos en alguien y oremos por alguien. Señor, perdónanos porque como iglesia hemos sido indiferentes, Señor, con nuestro rechazo. Como iglesia, Señor, no nos hemos preocupado por aquellos que están necesitados entre nosotros. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes a tener el corazón de Bernabé. Un corazón que vio lo que otros no veían, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio de tantos necesitados, a preocuparnos por ellos, pero también a ocuparnos de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener oídos que escuchan para edificar, para animar, no para condenar. Pero también, Señor, ayúdanos como iglesia a acompañar a otras personas, Señor, en su fe. Haznos, Señor, una iglesia sensible e intencional en las relaciones interpersonales, Señor. Señor, no queremos perseguir las multitudes. No queremos perseguir programas, eventos, actividades. No queremos pastorear cosas, sino personas, Señor. Ayúdanos como comunidad a cuidarnos los unos a los otros, Señor. Y ayúdanos, Señor, a perseguir estas 3 características que tenía la iglesia primitiva: acoger, escuchar, acompañar. Ayúdanos a perseguir esto. Y tú sabrás, Señor, cuántas personas debes añadir a esta comunidad, Señor, en tu soberanía. Gracias, Señor, por tu palabra, por ministrarnos una vez más, por pastorearnos con tu voz. Te pedimos que podamos, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Como familias, como individuos, podamos también ponerlas en práctica como buenos discípulos de Jesús. Amén. Amén.